gracias a esta casa, es una de las pocas casas que no quedan decentes con libros en Miami, ¿no? Y decente significa que se dedican a vender libros y a crearnos un espacio para leer libros. Eso pocas veces pasa. Miami es una ciudad que va creciendo, que ha crecido mucho, pero estas cosas no han crecido, estos espacios, ¿no? Entonces se agradece que nos reciban. Spanish Publisher, agradezco, también vengo agitado porque vengo de afuera, mandé a pagar la música. Spanish Publisher, y después los 50 todo agitado. Las malas noticias y correr. Spanish Publisher es la compañía que en Miami distribuye las editoriales que me han editado. Este año no edité con ellos. De todas maneras me recibieron, así que también gracias a ellos por hacer posible que pudiéramos hacer este evento aquí. Y gracias a ustedes, que es domingo, que seguramente han renunciado a algún compromiso importante, porque los domingos son días de gente importante, de familia y demás, y haber decidido compartir este rato con nosotros. Cuando tenía 5 o 6 años, que hice mi debut público siendo monaguillo en la iglesia, y tenía esto que pasa hoy, que es que podía ver los rostros de la gente, y no solamente veía los rostros, conocía las historias, porque vivía en un pueblo muy chico y donde las historias eran conocidas. Y siempre me preguntaba por qué nos pasaba lo que nos pasaba. Lo que más me llamaba la atención en ese momento era que en los sábados había bodas y yo veía los novios como juraban un amor que a la semana no estaban cumpliendo, porque escuchaba los comentarios de uno y de otro quejándose, y yo no entendía cómo el ser humano puede involucrarse con cosas que no puede sostener. Pero no era tan consciente de esa pregunta. Hoy lo tengo más consciente. A los 5 o 6 comencé el colegio, comencé la escuela y comencé a entender que estaba siendo obligado a tener una vida que no quería tener. Que era como 4 horas por día, 5 horas por día, me obligaran a hacer cosas que no tenía ganas de hacer. De todas maneras sabía que la consecuencia de no hacerlas era peor. Entonces de ahí nació literalmente lo que hoy es mi carrera, que es empezar a entender que tenemos un mundo interno y que ese mundo interno es más valioso que el mundo externo. Entonces mientras ocurrían muchas cosas afuera mío que no me gustaban, yo me iba de viaje, yo hacía una vida. Y eso me fue dando la curiosidad de saber qué pasaba dentro de mí. Entonces de ahí comenzó un camino que empezó, bueno, primero por lo tradicional, lo que tenía a mano. Piensen, tengo 52 años, nací no solamente en Argentina, que está al final del mundo, sino que en Argentina, al medio del país, en un pueblo. Es decir, el acceso a información era nada, no podemos pensarlo en estos días. Entonces, ¿cómo hacía aquel niño para entender lo que le pasaba? No había terapeutas, tantos. Entonces, yo llego a la religión buscando respuestas a por qué nos pasa lo que nos pasa. Claro, de 5 a 7 años fue el máximo que pude usar el catolicismo como tal para encontrar respuestas, porque encontraba más contradicciones que respuestas aún siendo niño. No por lo que decían, sino por lo que veía y no me gustaba. Y ahí hice un camino largo. Rosacruces, budismo, la historia. Piensen otra vez en el niño ya joven, 12, 13 años, de un pueblo. A los 16, 17 me mudo a la capital y empiezo a explorar gente diferente. Es la primera vez que me encuentro con gente que me puedo sentir cómodo porque era diferente a mi entorno, similar a mí, pero todos tenían 20 o 30 años más que yo. Y ahí empecé a confiar de que había un lugar en el mundo para lo que yo sentía que habitaba dentro de mí. Descubrí que espiritualidad era el nombre que tenía eso, y no fue hasta que llegué a Estados Unidos a los 23 años que eso se oficializó, porque aquí ya había una corriente de psicología espiritual que intentaba trascender a lo que le pasa al ser humano en su vida, no para darle explicaciones a lo que le pasa, sino entender por qué le pasa lo que le pasa. Es decir, trascender un poquito la explicación psicológica, lo mental, lo emocional, no porque no fuera importante, sino porque no da todas las respuestas. Uno llega un momento en que se hace preguntas y creo que
Es parte de la evolución del ser humano hacerse preguntas interesantes y es parte de la evolución de la sociedad hacerse cada vez preguntas más interesantes. Y ya a esta altura nos estamos empezando a preguntar masivamente por qué nos pasa lo que nos pasa y qué sentido tiene nuestra vida. Por eso era tan normal hace 20 años quedarse trabajando en un lugar donde no nos gustaba, pero bueno, después de los 65 hacemos cuentas. Y hoy nadie aguanta. Era más común quedarse en un lugar emocional donde no estaba bien, pero tampoco tan mal como para salir corriendo. Hoy no aguantamos. Y no es que somos escapistas, es que las preguntas han cambiado y las respuestas necesitan estar a la altura de esas preguntas. Y a esta altura, en general, lo conocido, la psicología, incluso todo lo que se llama crecimiento personal, se queda en un espacio limitado, que da respuestas, que sirven para algo. Es como una comida no nutritiva, una comida que entretiene, la masticas, te gusta, pero como no es nutritiva, al final vuelves a tener hambre. La espiritualidad habla de eso que nos habita, que es el sentido de la vida. Es decir, en el lenguaje cristiano sería el Hijo de Dios en nosotros. Esa parte de nosotros que hace que estemos respirando, no porque tenemos pulmones, sino porque los pulmones no funcionarían si no tuviéramos ese halo de vida en nosotros. No estamos vivos porque nos corre sangre porque tenemos esa vida en nosotros. Porque el día que esa vida se retira, que es lo que conocemos como la muerte, el cuerpo cae. Por lo tanto, la vida es el espíritu. Y entender nuestra vida desde ese diseño, del diseño espiritual, nos da respuestas, nos ayuda a comprender y lo más importante, le da sentido a por qué estamos aquí. Le da sentido por qué nos encontramos con una persona que no aguantamos, nos da sentido por qué tenemos un accidente, nos da sentido a por qué hay cosas que nos encantan, nos da sentido a por qué hay cosas que nos salen tan bien y otras que aunque hagamos lo posible no salen, ¿no? Entran en un orden que solo se entiende desde el lugar que fue creado. Si traemos al diseñador de esta tienda, que no creo que exista ya, pero lo podemos traer con un medium, lo podemos convocar, ¿no? Seguramente ni necesita entrar para saber cómo está la tienda, porque la vio antes de crearla. El alma conoce nuestra vida antes de nacer. Es decir, cuando nacemos venimos con un plan. Ese plan de vida que no es dónde vamos a trabajar, eso es el plan del humano, dónde vamos. Pero lo que te va a gustar viene del alma. Puede que nos paguen muy bien haciendo algo que nos sale bien porque lo hemos aprendido, pero disfrutarlo no depende de nosotros, depende del alma. Puede que querramos incluso, no sé, acelerar un proceso porque tenemos los recursos para acelerarlo. Esa es la frustración de los multimillonarios. Quisieran manejar el tiempo y no pueden porque el tiempo le corresponde al alma. Los tiempos son del alma. Quisiéramos que las cosas ocurrieran en una velocidad que solo el alma tiene previsto porque el alma conoce el proceso. Es como uno de los libros que presentamos aquí hace ya algunos años fue Activa tu GPS y en ese momento comparaba el GPS con el alma. Porque el GPS, como tiene esta visión global, uno puede confiar en el GPS, que el GPS sabe lo que está pasando más allá. Yo no lo puedo ver. El GPS sabe el camino completo hasta que llegues al supermercado, que es donde quieres llegar. Como yo no lo puedo ver, confío que el GPS me lo cuente. En el caso de nuestra experiencia humana, el alma es esa que va contándonos a través de lo que sentimos si estamos yendo en el camino que el alma ya sabe hacia dónde es. Claro, descubrir hacia dónde es uno de los propósitos de la vida. Y ojalá alguien pudiera decirnos, ojalá que pudiera darnos a nosotros el sentido que tiene nuestra vida. Pero lo más cercano a eso, porque la pregunta siempre va a estar y siempre se va a profundizar, la respuesta va a ir profundizándose. La respuesta rápida al sentido de nuestra vida es venir a hacer aquello que disfrutamos hacer para servir a aquellos que disfrutan de recibirlo. A veces tiene forma de profesión, porque han tenido la suerte que eso ya existe en la universidad. A veces no tiene forma. A mí me tocó asumir algo que no tiene forma, porque si hubiera estudiado algo de lo que hay para estudiar, o no me alcanzaban los años para estudiarlo todo, o no, bueno, no había. Sí, debería haber estudiado filosofía, ¿no? Sociología, psicología,
Y a su vez nada hubiera sido suficiente, porque hubiera estudiado todo lo que les ha pasado a los seres humanos, pero no podía entender lo que está pasando ahora. Porque la mayoría de lo que se estudia está basado en lo que ya ocurrió. ¿Y cómo entendemos al ser humano de hoy con todo lo que está cambiando y lo que sigue? Entonces, en mi caso tuve que aprender a confiar en que no el conocimiento, pero la sabiduría que estaba en mí, porque había cosas que no conocía, pero va a ser 25 años, en Miami, abrimos unos grupos donde ocurría esto, y yo me largaba con lo que había. ¿De dónde yo sacaba la confianza para largarme con lo que había? Siendo además responsable. Y agrego a veces, siendo argentino, con el riesgo de que digan qué se cree este argentino que viene a hablarme de esto. Porque fuera otra nacionalidad es bueno, sí, pero argentino. Cree que sabe cómo... Entonces, ¿dónde salió esa fortaleza? Bueno, de confiar en aquello, en ese plan que uno va sintiendo que habita dentro de uno. Sobre eso, más o menos, va este libro, que es Inteligencia Espiritual, el libro tiene 4 años, más o menos, dando vueltas. Tomó forma cuando nació la escuela. La escuela fue la primera vez que puedo poner los patitos en orden, en fila. Dije, ok, esto es todo lo que sé hasta hoy. Claro, no todo, pero lo más importante. Y voy a compartirlo en los 9 meses de la escuela. Eso es la escuela de inteligencia espiritual. Y la escuela me obligó a ordenar eso, a convertirlo en un contenido, y ese contenido llegó a ser libro. O sea, realmente el libro se fue gestando de la experiencia que he tenido en 25 años, pero de lo que fui compartiendo con la gente de la escuela en los últimos 4 o 5 años. En síntesis, para que podamos conversar. Llegó el presidente. Estas ansias de poder siempre triunfan, ¿ves? Lo terminan. Es una cosa. Vamos a hacerlo completo. El amor es raro, pero el amor, que es lo menos comprendido y es lo más deseado y lo más buscado, pero no entendemos realmente qué es el amor. Mañana estaba en un Zoom y decía una chica que capaz esté hoy, dice, yo no tengo dudas que amo a mi madre, pero no la puedo aceptar. No entendió lo que es amar. O sea, si no la puedes aceptar, lo primero que debes asumir es que no la amas, para que empieces a amarla, pero que no la amas. Porque si yo creo que la amo y no la puedo aceptar, entonces creo que mi trabajo está hecho y el problema es de ella, que no la puedo aceptar y es lo que quería hacer conmigo, no convencerme de que su madre es la excepción de todo lo que se puede amar. Muchos tenemos madres y padres en esas listas porque es prácticamente la forma en que evolucionamos, ¿no? Los padres son los que se aguantan los golpes de los hijos porque los padres sí incondicionalmente aman a sus hijos. Entonces, comprender que el amor es un trabajo por hacer, no algo que nos es dado, que es bonito. No es bonito. Amar es la tarea más ardua, porque tenemos que enfrentarnos a nuestras propias agendas, al egoísmo, a las ganas que las cosas sean como yo quiero que sean. Por eso, a las que mejor les sale el amor es a las madres, pero aspirar a ese amor en las parejas es un desafío que quizás, no sé si Elon Musk puede crear algún tipo de desarrollo tecnológico para lograrlo, pero es un estándar muy alto, pretender amar a la pareja. Lo que deberíamos, en principio, es aprender a convivir, y eso requiere tiempo, y eso nos llevaría a un compromiso, y luego sí, eventualmente, uno llega a amar, porque claro, hace el camino hacia eso. Pero cuando uno conoce a alguien, cree que el hecho de decidir estar con una persona es comenzar a amarlo. Por eso no doy el pésame, pero algo similar cuando alguien me dice, me enamoré. No sabes lo que viene. Claro, lo celebramos como que nos salvamos y en realidad estamos en todo lo opuesto. Porque ahora vamos a empezar a enterarnos de nuestras propias miserias. Cuando yo quiera amarte y me moleste mucho lo que haces y me obligue a amarte porque yo me comprometí a amarte y empieza a torturarme a mí considerándome que soy mala persona porque no puedo amarte, o en caso contrario torturándolo al otro o a la otra. Entonces el amor creo que es lo que nos toca desarrollar, y si hubiera una meta
en general de este libro es empezar a comprender que el amor es un trabajo y que el uso consciente del amor es lo que nos falta a los seres humanos. Si de verdad nos pusiéramos manos a la obra a ver cómo podemos amar, y no digo que amemos el mundo, porque tenemos todo el derecho a no amar, pero por supervivencia tenemos que amar. Cuando hay gente muy odiosa, que hay una calificación, creo que nacida en Venezuela, que para esas personas que es inmamable. No sé si viene del amor, pero de persona que no tiene capacidad de amar. Esa persona que a lo mejor es esa tía que como se quedó soltera, tuvo que cuidar y está frustrada. Y tiene 70 años y no puede más con su vida. Entonces, pero esa tía tiene un sobrino favorito. Porque necesita amar a alguien, porque si no ama se muere ella. Todos necesitamos amar. Claro, mientras más amamos, mejor la pasamos. Y esto, que parece una buena idea, no lo hacemos. Es decir, el perfeccionamiento del racionamiento humano en los últimos años ha ido a ver cómo atacamos al otro. Incluso a las parejas. Cuando hablo con una pareja que está en problemas, me ve cómo puede joder a su pareja para hacerle saber lo jodida que está ella. En vez, de verdad, en vez de crear una cercanía, ¿no? El mundo, lo que nos rodea, es nuestra proyección. Estoy tratando de resumir el libro. Es decir, todo lo que vemos afuera es, no voy a decir que nace de nosotros porque es así, pero no lo quiero confundir más. Porque ya hay muchas cosas que ya dije que a algunos lo habrá dado vuelta a la cabeza, pero por cosas personales de cada uno. Pero nada de lo que pasa afuera es tal como es. El mundo está simplemente recibiendo la proyección de lo que me pasa a mí. De alguna manera, lo que pasa afuera, en la persona, en la ciudad, hasta con mis hijos, hay mucho más de mí que del otro en eso que veo. Entonces, la tarea no es salir a cambiar a nadie, ni tratar de ver qué hacemos con alguien, es ver qué hacemos con nosotros. Y la experiencia me lleva a que mientras más amables somos nosotros con nosotros, más amables podemos ser con los otros. Y mientras más amables somos con nosotros, ese otro que jode a medio mundo, a mí ya no me jode más. Porque lo único que quería era ser amado, y lo estoy haciendo. ¿No? ¿Cómo estás? Y a tu esposo el otro día en la radio. El cuerpo físico, este cuerpo, es la guía. Cuando en la palabra se dice que somos hijos de Dios, no hay imagen ni semejanza, o en todo caso sí, pero a nivel espiritual. Pero el regalo que Dios nos hizo, que la naturaleza nos hizo, que el universo, que el diseño con que todo existe nos dio a nosotros, es el privilegio de tener un cuerpo con estas capacidades. Que de hecho tenemos muchas más capacidades que el reino animal, y el reino animal usa mucho mejor las capacidades que tiene que nosotros. En mi patio, tengo mariposas monarcas que han llegado, no sé si era la temporada o a veces uno cree que es especial y es por uno que viene dando mensajes, pero yo creo que es por la temporada. Sí, no, porque uno cuando viene mariposas siente, ¿verdad? Siente que... Y veo cómo se adaptan incluso cuando hay viento. Hay viento y ya se van con el viento. Nosotros simplemente vemos viento y nos enojamos con el viento. Entonces estamos siempre en resistencia, pero tenemos capacidad de hacerlo mucho mejor. Y ese mucho mejor tiene que ver con cosas que ya están en el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo humano siente. Entonces, cuando algo no se siente bien, es un aviso de que no es por ahí. Pero cuando el ser humano no se siente bien, trata de calmarse con una pastillita para disimularlo y seguir, porque nuestro plan debe ejecutarse. Es decir, cuando estamos enojados, lo primero que ocurre es que nos sentimos mal. Y en vez de tener la alerta del cuerpo que dice, ¿de verdad te quieres seguir en esto? Porque mira cómo te sientes. Lo que hacemos es tomar algo para sentirnos mejor y enojarnos más, ¿no? Entonces, empezar a entender la función del cuerpo también
es la intención con este libro. Empezar a entender que el cuerpo es la gran guía. La guía no está tan lejos, está aquí, y si empezamos a usar el cuerpo como guía nos va a ir mucho mejor. La paz es el lenguaje del alma. El alma habla con nosotros. Esta mañana también les decía en el Zoom como una idea que me llegó en el momento, pero para graficarlo. Porque todos quisiéramos estar conversando con el alma y quizás por eso consultamos tanto a personas que tienen contacto espiritual, porque queremos saber qué hay en el mundo que nosotros no vemos. Y el alma lo sabe. El alma se sienta a tomar un café con nosotros en una cafetería que se llama Tranquilidad y en la mesa que se llama Paz. Si entramos a un espacio de tranquilidad y nos sentamos en paz, el alma habla. Lo que pasa es que queremos que el alma nos hable mientras vamos haciendo cosas y el alma nos habla, pero no la escuchamos. Pero como le hemos preguntado al alma y quisiéramos escuchar lo que a nosotros nos conviene, decimos que el alma nos habla acá y decimos el alma me dijo, mi corazón me dijo, y algunos se atreven a decir hasta Dios me dijo. Cuento uno de los casos, lo he contado alguna vez. Un día en Instagram recibo un mensaje de alguien que me dice, Dios me habló y me mostró que tú vas a ser mi esposo. ¿Qué le conté? Yo le respondí, en cuanto Dios hable conmigo, yo te aviso. El día que me lo muestre, yo soy obediente. Pero nos inventamos historias, por eso nos damos tanto contra la pared. Porque en vez de tomar una decisión X, decisiones incluso de negocios, decisiones racionales, hay que acompañar la razón. La razón tiene una función, la razón es una gran administradora. La razón administra, pero no es la dueña es el alma. O sea, no le puedo decir al gerente que se encargue de tomar decisiones sobre el proyecto porque es el gerente, no sabe más que de gerencia. Y a veces el gerente, que si él es gerente, tiene su propio sueño y cuando le doy el poder, quizás hace de eso su propio proyecto y no mi proyecto. Y a veces eso es lo que nos pasa, porque nuestra mente racional está llena de los proyectos ajenos, de lo que hemos escuchado, de lo que nos conviene, etc. Entonces, claro, cuando le decimos a la mente racional que decida, la mente saca cuenta y nos da una buena razón para hacer eso. Pero no tenía nada que ver con nosotros, entonces nos metemos en cosas que no demoramos en darnos cuenta que no tenían nada que ver. El alma nos da respuestas. Necesitamos ir más tranquilos y sentarnos en paz con nosotros. El bar, el lugar se llama tranquilidad. La mesa es la paz. Me siento y la escucho. La respiración es la gran medicina, al menos la primera que vino instalada en el cuerpo. No solamente es obvio, porque bueno, pues es lo que nos mantiene vivos, sino que racionalmente es la única actividad que quisiéramos controlar y no podemos. Podemos controlar cómo respiramos, pero no podemos elegir no respirar. La respiración le pertenece al alma, le pertenece al diseño mayor. Entonces, si Dios me dio la vida, en el diseño humano me dieron la respiración, voy a usarla. Y es tan efectiva, no hace falta ninguna técnica, aunque podemos perfeccionarla, pero si vamos a los recursos más usados de la respiración, imaginemos que estamos frente a nuestro jefe, nos está diciendo algo que no tiene nada que ver con la verdad, y le queremos decir la verdad, pero si le decimos la verdad, nos quedamos de verdad sin trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos... Decimos, ok. El cuerpo metabolizó el miedo que estaba sintiendo en la respiración. Entonces la respiración siempre va a estar ayudándonos, desde ese espacio mínimo de uso hasta uso más conscientes. Si nos sentimos en cualquier aspecto desbalanceados, respiremos. La respiración es la primera medicina que el cuerpo tiene. El silencio es el espacio en el que nos vamos a encontrar con el espíritu, y la autenticidad es, y esto es muy importante, más en estos tiempos, la autenticidad es el acto de amor más importante hacia mí mismo. La autotortura de estos tiempos es tratar de ser lo que no somos. Nos inventamos unos cuentos. De hecho, hay gente que todavía
como que quiere ser algo, como si nunca hubiera sido nada, y está buscando qué quiere ser, y no se le ocurre mejor idea que scrollear Instagram. Ocurre. Y ahí vamos eligiendo, quizás no nosotros, y por eso venimos a las 5 de la tarde de un domingo a escuchar a alguien que habla de estas cosas. Y no estamos en otro plan. Pero el nivel de decisión que tenemos es muy poco libre. Estamos cada día más restringidos en la libertad de ser quienes somos. Terminamos haciendo lo que la mayoría hace, o hacemos a escondida lo que nos gusta, pero no somos tan obvios de esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, ¿no? Tanto, por ejemplo, tanto miedo tenemos a expresarnos, que hasta nuestro pensamiento político lo decimos bajito, por las dudas. Alguien se ofende. Es decir, vivimos en el país de la democracia y no nos animamos ni siquiera a contar lo que pensamos. ¿Quién nos pone preso? Sí, es cierto, hay mucha gente que nos criticaría, pero si la crítica me afecta, el preso soy yo. Entonces, ¿por qué no empiezo a desarrollar más la confianza en mí, en tener más certeza en lo que creo y en ser adecuado en los lugares que comparto y eso, pero no animarme a mostrar algo que yo no soy? Aquí hay un detalle que suma. Esto es un pequeño ataque a las mujeres. Es en plan venganza, porque les voy a explicar algo. Cada vez que yo presento un libro o hago una conferencia, tengo que botar la ropa, porque todo esto queda lleno de maquillaje. Que no sale, no sé qué maquillaje usan, pero todos los jabones. Entonces, esto es plan venganza por eso. ¿Qué necesidad tenemos? Y no lo veo aquí. Aclaro, porque no lo veo. De maquillarse tanto. ¿Por qué hay que taparse tanto? ¿Por qué hay que intentar ser tan alto? Un taquito está bien, tan alto. ¿Verdad? Es como, de hecho, hasta hacen un esfuerzo por caminar, quedan muy mal como caminan, pero sienten que son sexy caminando así. Es decir, fíjate, no, pero ¿hasta qué punto hemos distorsionado quiénes somos? Ni a un perrito uno lo trata tan mal, porque trata de que duerma bien, ¿no? Entonces, muestro eso como un ejemplo de cómo, sin darnos cuenta, como sociedad nos hemos ido alejando de nosotros mismos. Confío mucho en las nuevas generaciones, aun cuando las nuevas generaciones tienen unos desafíos grandes, que yo prefiero no tener, porque a su vez no tengo solución para esos desafíos todavía. Creo que ellos van a tener que buscarlo. Pero estas nuevas generaciones ya están aceptando menos lo que no sienten propio. Ya no se visten como todo el mundo dice, aunque muchos lo hacen, pero cada vez menos. Ya no dicen lo que no sienten, ya no se quedan donde no pertenecen. Entonces creo que en eso la nueva generación de todos modos está abriendo paso. Claro, si esa nueva generación son hijos y ustedes son los padres, les auguro lo mejor. Porque no han desarrollado, ha sido un salto muy grande, no hemos desarrollado como... no tenemos ni paciencia con nosotros. ¿Cómo vamos a poder? No tenemos ni siquiera eso, aceptación con las cosas que no nos parecen tan bien. Imagínate cuando uno de los hijos te trae algo que ni siquiera entiende lo que te quiere decir. ¿Cuánto temor genera? Por eso es tan importante que los papás empiecen a mirarse más ellos y olvidarse un instante en el día que son papás para ocuparse de lo que son. Porque papá es un rol, mamá es un rol. Preocuparse de lo que son. A veces también siento que entre tanta preocupación el rol del padre y de la madre se come a la persona y recién se enteran que han sido personas cuando los hijos se van a la universidad y miran para atrás y dicen, ¿qué hice en los últimos 20 años? Que no encuentro nada. Todo lo que encuentro es lo que se llevó mi hijo porque todo fue en función de él o de ella. La autenticidad es el acto de amor más grande y la intención determina lo que nos pasa. No es lo que hacemos, es la intención. Es decir, es ese material invisible que está detrás de lo que hago. Yo puedo saludarte con una sonrisa, pero si no la siento, lo que tú recibes es un tipo haciendo una mueca. Y se nota. Ahora, yo puedo no sonreírte, porque me sacaron la muela. Pero te lo estoy mostrando y en mis ojos ves la sonrisa. Es decir, la intención determina. Y si pudiéramos entender que la intención determina mucho más de lo que creemos,
que el efecto que vamos a lograr en nuestra vida, en los seres humanos, en los proyectos, hasta en nuestras finanzas, está más determinado en la intención que en lo que hacemos, cuidaríamos más el espacio interno para que la intención sea pura, más allá de lo que nos podamos o no hacer. Seríamos menos víctimas del mundo. Es decir, podríamos ser buenos de todas maneras, aun cuando estemos rodeados de malos. Porque la gran justificación, esta que me pasó con... Saben que estoy en la radio hace 4 años. Y un día conversaba con alguien que había hecho radio hace muchos años en Miami. Y me dijo una frase que califica para lo que se piensa en Miami, en esto de, bueno, de quedarse con el entorno y uno se queda con las cosas que pasan sin hacer su propio plan. Y hablamos de la radio de Miami, diferencia de la radio, y él me dijo, para Miami está bien. Y es un poco lo que nos pasa, ¿no? La mediocridad, y para esta edad está bien. Y para lo que gano está bien. No, no está bien. Porque no te puedes determinar ni por dónde vives, ni por lo que ganas, y si te quieres determinar por eso, entonces olvídate de sentir que tu vida tiene un propósito. Búscate, cuando después de cumplir los 50, algo muy interesante para salir de la cama, porque si no te vas a deprimir. Porque eso va a pasar rapidito, y cuando veas ni que el trabajo, ni que la gente que te quiere te alcanza, porque hasta que no puedes tú conectar con la vida de verdad, aunque te quieran y te prendan velas, no te vas a sentir parte del mundo. Te va a tocar, a través quizás de una depresión, hacer el trabajo que se hace. Pero es más fácil hacerlo en prevenciones como la salud. Es más fácil no enfermarse que después tener que sanarse, ¿no? Entonces, enterarse de estas cosas a tiempo es siempre. El que esté vivo, aunque tenga 90 años, se está enterando de cosas que le va a servir, aunque sea para saber cómo irse del mundo. Pero va a marcar una diferencia. ¿Tenemos micrófono o vamos a...? No, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, yo los escucho a voz pelada. ¿Cómo estás? ¿Dónde vamos? ¿Quién quiere comenzar? La típica. Allá. Andrés. Felicitaciones. Gracias, Andrés, y me da mucho gusto tenerte aquí. Esa es mi sincera intención. Mi esposo y yo te oímos en la radio y es un gran placer poder venir. Felicitaciones por la charla y creo que inteligencia espiritual has dado en el clavo con un tema que está, yo diría, muy presente en todos nosotros. Cada vez que doy clases, mis estudiantes me hablan de eso con la intención. A lo mejor me hablan más de inteligencia artificial. Claro. Están más preocupados por la inteligencia artificial, pero en el fondo creo que están motivados por la inteligencia. Ellos tal vez la llaman, no la han llamado todavía espiritual, pero me atrevo a decir que ese es en el fondo lo que las motiva. Lo llaman inteligencia humana. Entonces tratamos de diferenciar humano de lo artificial, del objeto, del sujeto. Pero creo que es ahí donde efectivamente hay una clave, y voy a leer con mucha pasión el libro, poderlo compartir con mis estudiantes y después te daré. Con mucho gusto. Y te tengo una noticia muy buena adicional. ¿Qué es? Dios me ha enviado. Pero mira, yo no me he casado, pero no sé. Efectivamente es verdad lo que te dije. Me lo saluda ese Dios que todavía no lo he escuchado. Gracias. Ahora voy. Inteligencia artificial, un detalle, 2 cosas. En 2 años, las cosas van a ocurrir más rápido de lo que ocurrieron en los últimos 29, no sé. Se viene un mundo donde la inteligencia artificial va a cubrir la mayoría de las tareas que hacemos los seres humanos, y especialmente en toma de decisiones. No hablo de que van a meter manos en una cajita y vas a saber cuánto galletitas va en la cajita. Decisiones importantes. ¿Quiénes van a quedar en servicio de verdad del mundo? Aquellos que tengan un camino propio. Va a haber muchas personas que quizás puedan hablar de inteligencia espiritual, y ese resumen va a estar dado por de inteligencia espiritual, y ese resumen va a estar dado en la inteligencia artificial. Si yo hoy pongo en el chat GPT, que es la inteligencia artificial, me la da. Si le busco soluciones, me la da. Pero la mirada personal que yo tengo sobre eso, que corresponde a ese momento, no lo que dije alguna vez, solo lo puedo dar yo. ¿Qué significa? Que no soy útil para todos, pero soy más útil que
que la inteligencia artificial. Entonces, encontrar nuestra utilidad es fundamental. Especialmente si estamos creciendo. Aquellos que ya estamos decreciendo, estamos o en el medio, digamos, más o menos. Porque vamos a ir adaptándonos, va a ser más difícil. Pero aquellos que van creciendo, no se enfoquen tanto en estudiar tanto conocimiento como en conocerse a sí mismos y ver qué pueden ofrecerlo al mundo, porque esa es la diferencia. Quien encuentre un camino propio va a liderar los tiempos que vienen. Quien solamente se informe con la misma información que todos tienen, va a quedar afuera del sistema. Y lo lamento, pero alguien que hace una carrera que se puede encontrar en un resumen de libros y que se puede encontrar ese resumen en ChatGPT, la carrera no es necesaria, porque la respuesta que me va a dar esa persona me la va a dar ahora. La astucia del abogado para saber interpretar eso le pertenece a ese abogado, y eso le pertenece al talento de ese abogado. Entonces, no busquen tanta información, empiecen más a encontrar su propia voz, que es lo que realmente va a ser importante en los tiempos que vienen. ¿Sí? Y con respecto a lo más pequeño, a lo más cercano, que es las relaciones o la paternidad, la maternidad, cada día hay más libros sobre maternidad y paternidad, y ha habido una fiebre en los últimos 20 años, como ha habido mucha información, de tratar de parecerse a esa madre y ese padre de los libros, ¿no? Y muchos terapeutas. Entonces, ¿qué hago? Es decir, en vez de preguntarme yo como padre qué quiero hacer con mi hijo, le pregunto al terapeuta, ¿y qué se hace? Él no lo parió, no sabe. Él puede darte una idea, si es un buen terapeuta, de cómo tú te vas a dar cuenta de lo que tienes que hacer. Pero ha habido una gran confianza a delegar responsabilidades en gente que tiene conocimiento, y ahora lo hacemos, vamos a hacerlo, mucha gente lo va a hacer, en la inteligencia artificial. Vuelvan a los roles principales, es decir, a encontrar su propia voz como padre, su propia voz como hijo, su propia voz como pareja. Encuentren cuál es la tonalidad que ustedes tienen, porque les aseguro que una persona que encuentre su tonalidad, su propio tono, es decir, su propia voz, su propia forma, no solamente va a estar libre de todo lo que va a pasar y va a poder usar lo que pase para ahorrar tiempo, pero no para reemplazarse a sí mismo, sino que en términos un poco más banales, se conviertan en las personas más seductoras que pueden encontrar. No hay nada más interesante que una persona que se conoce a sí misma. Y no hay nada más terrible que una persona que, porque no se conoce, se llena de cosas para taparse. Y hay que andar buscando detrás de Lancôme. ¿Quién está ahí atrás? Y cuando lo ves decís, ay Dios, tanto trabajo para esto. Gracias, voy contigo. Perdón. Bravo, bravo. Hola, mi nombre es Jenny Villesana. Encantado. Nunca te he leído y primera vez que te escucho. ¿Y cómo llegaste aquí? Mi amiga Mercedes me trajo. Ah, Mercedes, Entonces, Fans Club. pero rápido la inteligencia artificial, tiene fulano, ¿qué dice? ¿Qué hace? Okay, me encantó y felicitaciones, de verdad. Gracias. Yo te iba a preguntar una cosa, pero ahora te voy a preguntar otra, ¿no? Bien. Resumen que Ya has hecho lo dije, aquí. claro. Yo, no me maquillé mucho, pero no fue porque venía para acá ni sabía nada, sino porque no me dio tiempo, Mercedes me apuró. Me hice la rayita de arriba nada. Pero tiene tanto sentido lo que dices, tanto sentido, porque no es la primera vez que lo escucho. O sea, lo que tú has dicho lo he escuchado 20.000 veces. Nada original lo mío, ¿viste? No, lo que sí es original, lo que sí es muy original es la manera como lo dices, ¿no? O sea, lo que tú has dicho está escrito en todas partes, pero cómo lo dices es la manera en que de verdad se va a aprovechar, ¿no? Tan sencillo, tan práctico, tan y didáctico sin ser aburrido, ¿no? Eso por un lado. Gracias. Por otro lado, algunos crecen, eso me resonó muchísimo, así como que, y algunos estamos decrecemos, ¿no? Yo estoy en el decrecimiento. En la segunda vuelta. Estoy en la segunda vuelta. Entonces, ya lo has dicho, los que están en ese crecimiento, pues prepárense porque son los líderes, ¿no? Y se tienen que formar de una manera voraz, la verdad, ¿no? Cómo están los tiempos. Los que estamos decreciendo, que ya se supone que tenemos un montón de información en cuanto a la espiritualidad, Sí. cada uno en lo suyo, Sí. ¿no? Pero en este resumen que tú nos das y tanta gente nos da de
de lo que es ese camino, esa autenticidad, ese color, como tú dices, encontrar de qué color soy, ¿no? En mi esencia. Como están tan de moda los tips. Pues, tres tips para esto. No me pidas 3 tips porque eso es de TikTok. Lo otro, yo lo sé. Pero, ¿en qué momento? Sí. ¿En qué momento caemos a tomar esa decisión? Yo sí pienso que, por ejemplo, tú hablas de la inteligencia espiritual, pero también se habla de la inteligencia emocional, que es tan diferente a la intelectual. ¿Cómo Sí. tomo esa decisión? ¿Cómo agarro esa La decisión rienda? sería de Esa decisión de dar ese salto cuántico. de empezar a y tomar decir, conciencia. Claro, porque digo, bueno, estoy decreciendo, como dice, bueno, la radio y Miami, ¿no? Sí. Como, Miami está bien, ya, porque si yo tengo 50 y pico de años ya para que... De hecho, tengo muchos años en la radio, yo he escuchado eso de Miami y no sabes lo que me... Pero porque Miami lo tiene todo. En radio, en televisión, podemos Sí. ser románticos. Pero a veces el problema es tenerlo todo. Como los niños, que tienen todo y al final sienten que no tienen nada. Bueno, eso es lo que le pasa a los 50. Y a Por Miami. eso es que te estoy diciendo, ¿no? Que nosotros creemos que nos hemos ganado ese medio cupón porque sí. Sí. Y resulta que nosotros todavía tenemos mucho que hacer, mucho que aprender. Pero esa decisión, cuando tú dices, va decreciendo, ya no vamos Sí, a hacerlo mira. bien. ¿Cómo se toma esa decisión? Ocurre algo muy... Espiritualmente. Se toma por conciencia. ¿Tú eres venezolana? ¿Qué crees tú? Claro. De pura No, cepa. pregunto por las dudas. De pura cepa. De Carora. Por las dos C, esa decisión llega por conciencia o por coñazo. Por conciencia, porque naturalmente, después de los 40 y hacia los 50, empieza en nosotros a abrirse una puerta que está vacía. Es un vacío que no conocíamos. Y es un vacío que no se llena con nada de lo que antes lo llenábamos. Ni con viajes, ni con gente, ni con proyectos, ni con hobbies. Es más, a veces entre los 40 y los 50 se gasta la energía y mucho dinero en ver si lo podemos llenar, hasta que nos damos cuenta que no. Y ese vacío es empezar a encontrar una fidelidad hacia uno mismo que antes no conocía, porque antes no sabíamos que estábamos adentro, antes estábamos más hacia afuera, y ahora empezamos a encontrar que hay una vida adentro que nos está pidiendo ser atendida. Entonces, por conciencia, es natural que empecemos a buscar estas respuestas. ¿Pero por qué me estoy sintiendo así? ¿Pero para qué? ¿Qué sentido tenga que yo me vuelva a juntar con mis amigas? ¿De verdad? O sea, sí, es chévere, pero ¿como para qué? Y empezamos a hacernos preguntas con respuestas más profundas. O la otra, por coñazo, y es que de repente llega algo muy fuerte. No sé, tenías un trabajo seguro y te sacan. Te enfermaste. El matrimonio perfecto se terminó. Algo ocurrió y te crea un abismo tan grande que ese pozo, ese vacío, crece. Y sientes que no sabes dónde estás parada. Entonces, naturalmente empiezas a buscar. El que tiene esta segunda opción como búsqueda suele equivocarse más. Porque para vender soluciones a los que están viviendo por coñazo, está lleno en las redes. Entonces tiene que empezar a descartar gente que te va a engañar, como las promesas de migración. No, usted yo le consigo los papeles, hasta que después que le pagaste a 5 te das cuenta que no era real y consigues un buen abogado. Es lo mismo. Al principio te dicen, no, eso lo que tienes que hacer es, y nada te llena, porque lo único que tienes que hacer es empezar a mirarte y ver cómo te ordenas por dentro, porque lo que hay adentro es un desconocimiento y un desorden, ¿sí? Ese sería el camino que yo hice y el camino que yo conozco y el que hago. Jenny. No, ¿y qué más? Ya, ¿verdad? No, ya estamos bien. Y quiero aprovechar porque sé que salgamos y todo el mundo te va a agarrar y no voy a poder acercarme a invitarte a mi programa de radio. Con mucho Me gusto, encantaría. con mucho gusto. Ahí tienes el contacto. Sí, te pongo micrófono para que te escuchen. Sí, mi nombre es María Adela y quiero hacer una reflexión muy interesante que he sacado de escucharte. Te escucho desde hace años, mi hija que está aquí a mi lado y yo somos muy seguidoras y lo más te puedo decir en resumen, tuve una experiencia traumática que me hizo perder la visión y desde muy joven, pero tuve que, después del trauma normal de sufrir y llorar o estar en silencio tratando de entender lo que pasaba y con hijos pequeños, pienso que en mi vida sucedió una metamorfosis, es decir, hubo una trascendencia desde
del sufrimiento existencial hacia una alegría vivencial. Cuando tú hablabas hoy día de la inteligencia espiritual, yo sumo esa parte de que aquí está nuestra alma, con 74 años, queriendo todavía sentirse parte de la vida, porque vino el COVID, hasta ahí nomás trabajé, hasta mis 69. Y la vida seguía cuando yo dije, ya dejé de criar hijos, dejé de ayudar a criar a los nietos, y ahora empieza el tiempo para mí. Y ese tiempo para mí es cuando me dice mi hija, voy a ver a Bebione, ¿quieres ir? Le dije, claro que sí, me busques. Yo voy para allá por mi cuenta y nos encontramos ahí. Y te digo lo que más me gustó que dijiste al final. Dijiste, estamos aquí en este crecimiento espiritual, aunque sea para envejecer con dignidad. Y ese es mi punto, muy importante en mi vida el día de hoy. Lo que a veces es tragedia es bendición, después que lo cruzamos. Esta semana decía, en algún momento, yo creo que en el live de la semana pasada, porque lo sentí en el momento, y era, la vida debería disfrutarse así. ¿Por qué? Porque si necesitamos empezar a buscar, abrimos los ojos y empezamos a buscar cosas, y empezamos a movernos y queremos ir a lugares, y en lugar de disfrutar nos perdemos de la vida. Claro, esto es muy zen, pero como una referencia. Es decir, deberíamos que con esto alcance. Que al final del día no estemos pensando en todo lo que hemos hecho, sino que estemos disfrutando este momento. Entonces, ese regalo que has encontrado, creo que tiene que ver con esa quietud, que es una mezcla de muchas cosas, entre otras, el haber vivido suficiente en el mundo, como para entender las reglas del mundo y saber cuáles quieres y cuáles no, ¿no? Que es la verdadera libertad. Pero aprovecho para decirles, no se vayan tanto en complacer los 5 sentidos. Esta cosa de estar siempre pendiente de algo más. Aprendamos a quedarnos más quietitos y a disfrutar lo que no se compra. Y que cuando no se tiene lo más caro. Porque la gente, la mayor inversión que va a haber de hecho en inteligencia artificial es para ver cómo podemos durar más tiempo en la Tierra. ¿Para qué? Si no disfrutamos lo que tenemos. Entonces, empecemos, ojo, está buenísimo durar más, pero empecemos a tener una razón para quedarnos. Y es para que con esto, porque ahí es donde el espíritu aflora. Y es posible que alguna vez, en esa quietud de encontrarse, y con esto nos vamos, de encontrarse con ustedes, en la quietud de quedarse en silencio, donde parece que no hacemos nada, se emocionen de una manera y lloren de una manera que quizás desde hace que eran niños no lloraban. Porque por fin el alma comenzó a aflorar. Entonces, el trabajo espiritual no es tanto por lo que hagamos, sino por lo que vamos dejando de hacer. Dejar de hacer las cosas que no corresponden con lo que es íntegro para nosotros. De hecho, esta mañana estaba en un programa de radio que me invitaron a hablar y les decía, porque a veces hablar del término espiritualidad, para quien no conoce esto, es confuso, porque cree que es religioso y hay que andar explicando, entonces... Y la entrevista dura 10 minutos, entonces cuando termina la entrevista no pude explicarlo y me dicen, ¿de qué pastor, de qué iglesia es usted? Qué lindo lo que dijo. Los domingos están, ¿no? Entonces, a veces no menciono la palabra espiritualidad en contextos. Entonces decía que lo más cercano a explicar mi libro era un manual de ética. No la moral es humana, la moral es nuestra, porque para que sea universal debería ser la misma y lo que es moral para nosotros no es moral para otros. Entonces, cumpliendo con lo moral, solo nos alejaremos del estándar de lo criticable y viviremos una vida acomodada al mundo, pero la moral tiene mucho que ver con lo otro. Pero la ética es nuestra. La ética es el amor en sí, es no hacernos daño, no hacer daño y colaborar con el bien mayor. Entonces, si empezamos a no hacernos daño, a no hacer daño y a cuidar de que lo que hagamos colabore con el bien mayor, estamos hechos. Eso es aplicar la inteligencia espiritual. Es decir, los que compraron el libro no lo lean ya porque ya no tiene sentido.
Pero bueno, háganme el favor porque todavía, a como vamos de sanito, me quedan como 40, 50 años más y algo hay que hacer de vida. Para justificar nuevas dudas, para tener nuevos libros. Gracias otra vez a Books and Book, gracias a los que están parados, que han estado algo incómodos o cómodos de otra manera. Gracias a Spanish Publisher y gracias a ustedes por darse el tiempo. Gracias.